contenido un tanto repetitivo, ¿no es cierto?, de un tema, tres o derivados de tres. Y miren cómo continúa: Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres. Astrología, astronomía, radiosa, otra vez tres. Ahora he subrayado esa palabra. Astronomía existe, ¿no es cierto? Es una ciencia que trata de la posición de los planetas. La astrología, horóscopo, ¿no es cierto?, que cómo me veo hoy día, etcétera, etcétera. ¿Y esto existe? ¿Cómo describimos ese término? ¿Existe en el castellano o español? No existe. Ya, pues cuando no existe, ¿cómo describimos ese término? Vayan a la parte de entrevista psiquiátrica, lenguaje, la forma de contenido. Todos tienen los apuntes, ¿no? Sí. Abran los celulares más que abran los cuadernos. Es la ventaja ahora de la tecnología. ¿Dónde entraría? No importa si se equivocan, como no es sobre nuestro calificación. Más fuerte. Neologismo. Es un neologismo, ¿están de acuerdo? Sí. Palabra inventada por la persona que no existe en el diccionario lenguaje, pero que tiene un significado especial para esa persona. Para ella tiene que haber todo tres, y como no encuentra un tercer elemento, ella se inventó. Y tiene un significado especial solo para ella. Otro paciente, una paciente, decía, entra muy agitada, igual ideas delirantes, etc. Parecida a la paciente, y decía, ¿cuándo me va a dar mi alta? Yo ya me quiero ir, tengo que ir a raimundear. Me toca raimundear, y todo era raimundear varias veces. Pasaron unos 7, 10 días, hace efecto la medicación, la paciente deja de tener ideas delirantes, se anulan o se desaparecen las alucinaciones por la medicación. Y yo le pregunto, ¿cómo está? Me dice, ¿ha dormido bien? Sí, ya. ¿Cómo está? ¿De ideas diferentes? No, ya estoy mejor, ya me siento mejor. ¿Dónde estoy? Y empieza a contestar todo coherente, se levanta. Y yo le pregunto, y por favor dígame, usted hablaba de raimundear, ¿qué significa? Nos pedía eso, ¿qué quiere decir? La paciente me mira, unos segundos, agacha la cabeza, un poco de vergüenza, me dice, me va a disculpar, doctor, estaba mal. No tomé mis remedios, estaba mal. Pero dígame qué significa. Vuelve a mirarme, se sonroja un poco, sonríe. Esboza una sonrisa, me dice, ¿sabe qué, doctor? Hace años, mi primer enamorado se llamaba Raimundo. Enamorar para ella era raimundear, lo relacionó con su primera vez. Pero raimundear no es un verbo, ¿no es cierto? Es una palabra inventada que derivó del nombre de su primer enamorado. Es otro neologismo, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber así ese tipo de términos que presentan los pacientes. Esta parte que el doctor bien observó, ¿cómo es tu nombre, perdón? Fernando. Fernando. Entonces, lo que Fernando encontró, identificó. ¿Va al pensamiento o va al pensamiento o va al ascenso percepción? Alteración del pensamiento o ascenso percepción. Estamos precisando tu respuesta. Está correcta, pero no precisa. Si es senso-percepción, ¿de qué tipo sería? ¿Visual, auditiva, olfativa? Claro, pero alucinan, ¿de qué tipo? Visual, auditivo, táctil, senestésico, olfativo, gustativo. Podría confundirse como que si estuviese viendo, como si fuera una alteración de tipo alucinación visual. Pero, leemos de nuevo, dice, a través de la computadora y televisión me controlan la mente. No dice, estoy viendo que me controlan, ¿se entiende? Estamos precisando. Más parece del pensamiento que está pensando, tiene la idea de que a través de la computadora y de la televisión le controlan la mente. ¿No sería más
más adelante irse y ver lo que dice, lo que hacen con las músicas. Ese es allá. Entonces estamos viendo a eso. Hacen sus hechizos y por eso se pone a rogar al Señor. 666, bestia, Dios Padre, Hijo, contenido místico. Nuevamente, ¿no es cierto? Si le hacen hechizos, mágicos. Entonces son ideas delirantes, mágicas, místicos, religiosas, pero además de control de su mente. Pues vayan a ver ideas delirantes dentro de las paranoides, el tipo de las paranoides, de autocontrol o vean sus apuntes, está ahí en la diapositiva. ¿Muy difícil? No. Pero con sus apuntes se puede. ¿Dónde está? ¿Ya han entrado? ¿O ya han encontrado? Dice la diapositiva, ideas delirantes. Varias, erotomaníacas, erotípicas, y hay una dice paranoide. Dentro de la paranoide, siguiente diapositiva, tipos de ideas sobrevaloradas, de grandeza, de persecución, de perjuicio, y debajo dice autoacusación y o hay otra subclasificación. Sería emisión, robo o transmisión del pensamiento, o eco del pensamiento. Nada. ¿Encontró o no? Ahí. ¿Cuál sería? ¿Qué número de diapositiva? 13. Ya, vean la diapositiva 23. Inserción, robo o bloqueo del pensamiento. ¿Están de acuerdo? Eso es más preciso, ¿no? Doctor Fernando. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Entendemos? Diapositiva 23 entonces. Sí. Paranoide. Dentro de la paranoide. Anda, la siguiente. Paranoide. Si hay otra, la siguiente diapositiva ahí. ¿Ya están todos? ¿Han encontrado? Le controlan la mente. Entonces, más es idea delirante, ¿no sé? Paranoide de control. Pero la alucinación visual auditiva está más abajo. Voces que le hablan y le dicen es fea, condenada y que va a morir. ¿Es alucinación o es ilusión? Ya, pero es verdad, es correcto, existe el objeto. Diferencia entre ilusión y alucinación. Ya, pues te digo, si no. ¿Y la diferencia de la alucinación? No está presente, no existe, correcto. La ilusión es percepción falsa, distorsionada, ¿no es cierto? Pero que existe. En cambio, la alucinación no existe. Ella escucha, nadie más escucha. Entonces es una alucinación y no es ilusión auditiva, ¿están de acuerdo? Sí. Ya. ¿De qué tipo? La siguiente es la clase. Tipos de alucinaciones, está la clasificación. Es simple compuesta. Si escucha voces muy nítida y claramente compuestas. Ahora, ¿es una o varias? Varias. Entonces, ¿individual o múltiple? Múltiple.
alucinaciones auditivas compuestas múltiples. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica más? Insultantes o injuriantes. ¿Qué más? Y mandatorias. Le insultan y además le dicen va a morir. Le está ordenando. ¿Sí? Se pone a rezar. Conducta, otra vez, ¿cierto? A veces nosotros decimos, aparte de la aseo y aliño, no contesta un tanto evasiva, tangencial o negativista a otros. Muchos pacientes pueden estar paranoides de persecución y no contestan nada. Se ponen negativos. Esa es una conducta negativista, ¿no es cierto? No contestan, no cooperan. Pero a veces tienen esta conducta. Pues uno dice conducta con o mirada de alucinar. ¿Ya? Y empieza a discutir y no hay nada, ¿no es cierto? Está con una conducta de alucinar. De las paredes vienen voces. Otra vez. ¿De qué tipo? Alucinaciones son formadas, simples, compuestas y esta que no se le envían mensajes. Hay otra vez, ya no es bloqueo, es más bien emisión del pensamiento, transmisión, ¿no es cierto? Le envían mensajes. Muy bien. Probable diagnóstico. Esquizofrenia. Ya, ¿por qué esquizofrenia? Está muy bien. Por las voces. Puede ser, muy bien, buena observación. Por la percepción de la realidad distorcida, ¿no? Está. El esquizofrénico cree que está en una realidad paralela. Ya. Más que paralela, su propio mundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? De tipo paranoide. ¿Qué más? Muy bien. Persecutorio. Ya. Vamos. Voy a empezar primero con esto y después desarrollo esquizofrenia y decimos cuál es el probable diagnóstico de esta pandemia. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Entienden? Ya. ¿Quiénes son del Brasil? Antes está bien, pues puedo hablar y mezclar, ¿no? Por opinión. Bueno. Los trastornos de ideas delirantes, como en otros libros pueden estar presentes, son alteraciones ¿de qué parte del examen? Es una alteración de ideas. ¿Del pensamiento o del ascenso-percepción? ¿Del pensamiento o no? Bueno, entonces al revés empiezo. Los trastornos del pensamiento pueden ser de contenido de ideas delirantes. Las ideas delirantes son que el paciente las cree, las considera que son valederas, verdaderas y que no se modifican con la explicación, la persuasión, la demostración, y están convencidos de que sí existe esa idea, que hay unos enemigos que me pagan al vecino para vigilarme y controlarme, ¿no es cierto? Es una idea delirante, paranoide, de perjuicio, de control. Hablamos con el vecino no está pagado por nadie, él ni sale a la ventana a vigilarlo porque el paciente dice cada vez que salgo a la puerta del jardín suena su bomba del vecino, esa es la señal, pues estoy saliendo. Y el vecino reporta de la ventana a los enemigos, ¿se dan cuenta? Ha construido todas esas ideas. Y está firmemente convencido, por eso se llama idea delirante. Está presente las ideas delirantes en varios trastornos, no solo en la esquizofrenia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la esquizofrenia y con algunos trastornos del ánimo, sobre todo de tipo depresivos o de tipo maníacos en producción muy intensas o graves. La clasificación internacional
de enfermedades CIE-10 define este capítulo como trastorno de ideas delirantes persistentes. Es una de las características de la forma de presentarse en la tesis, de manera repetitiva o permanente. Ahí perdón. La característica de un trastorno de idea delirante persistente generalmente está bien construido, puede ser creíble, ¿no? Hay el vecino, probablemente haya enemigos, pueden tener un enemigo, se dan cuenta, pero no es la realidad, pero sí la persona cree, es bien construido, bien sistematizado, es creíble. Pero si la persona se va caminando por la calle, se baja la calzada, y le decimos por qué se baja la calzada, dice que a través de los cables eléctricos de poste a poste, debajo de la acera me roban mis ideas. ¿Eso está bien construido, es lógico, de acuerdo a la realidad? Esa sería una idea delirante mal sistematizada o mal construida. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Entonces, los trastornos de ideas delirantes generalmente son bien sistematizados. Y vamos a ver luego, después en la esquizofrenia pueden ser bien sistematizadas o mal sistematizadas. El tipo de ideas de la paciente que hemos visto en la lección, ¿cómo está ese tipo de ideas delirantes? ¿Es bien sistematizada? Ese es un ejemplo de idea delirante mal sistematizada, paranoide, mágico-mística, etcétera, etcétera, que ya hemos identificado y hemos descrito. Generalmente la causa no se la conoce y tiene una prevalencia del 0.03 al 1% de distribución universal o mundial. Generalmente, la mayor parte de los casos, los pacientes no vienen voluntariamente a la consulta, son llevados o traídos por los familiares y una minoría por orden judicial. Puede que tenga un tipo de problema legal o denuncia, lo que fuera, y el paciente empieza a hablar y a abogar, defenderse, y el juez se encuentra que algo no está bien de lo que habla, de lo que dice. Se pide una valoración por evaluación psiquiátrico-forense. ¿Se dan cuenta? Y es enviado para determinar si mentalmente está de acuerdo con la realidad, tiene un juicio crítico de realidad. ¿No? Muy bien. El cuadro clínico según el DSM-5 es criterio A, presencia de uno o más delirios que tienen una duración de igual o mayor a un mes, por eso persistente, ¿no? Nunca cumple el criterio A de una esquizofrenia, que lo vamos a ver luego, excepto el impacto del delirio de actividad social que no está detenido. Si antes existen episodios afectivos, fueron de duración breve. A veces empieza con un trastorno que parece depresivo, pero es de duración breve o maníaco. Los síntomas y signos no se deben a causa de alguna sustancia o secundario a alguna otra enfermedad neurológica o médica. Debemos especificar si es el contenido de ideas delirantes, erotomaníacas, de grandiosidad, pseudotípicas, persecutorias, somáticas, mixtas, y cuando no corresponde a la característica de estas 6, no especificado. Pueden haber ideas delirantes no muy bien construidas, muy bien sistematizadas, que no se puede precisar en esta clasificación, y se pone no especificado. La CIE-10 clasifica como un criterio único de idea delirante, por eso pone persistente, porque tiene un tiempo de duración de muchos años, si es que no es de por vida. Y tiene que tener una duración de 3 o más meses. El otro era igual o mayor a un mes, suficiente para ellos, y era trastorno delirante, para distinguir y separar del trastorno agudo de tipo delirante, que es en 1, 2, 3 semanas. No depende de factores culturales, ni a una enfermedad médica psiquiátrica, ni lesión cerebral neurológica u otra enfermedad médica. Porque pueden haber trastornos del metabolismo que la persona puede tener temporalmente alteraciones de la función mental con ideas delirantes, o entrar en un tipo de conducta delirante. Por ejemplo, una hepatopatía alcohólica, un coma diabético, ¿no es cierto?, fiebre alta y empieza a delirar, ¿no es cierto? Esa es una enfermedad médica, no se debe a una enfermedad médica o neurológica, a eso se refiere.
El síntoma predominante, generalmente único, un solo síntoma, idea delirante, que es interpretativo. Bien sistematizado la mayoría. Generalmente el paciente no tiene juicio de enfermedad. Puede tener juicio crítico de realidad, pero no de enfermedad, ¿no es cierto? El curso y pronóstico se mantienen los pacientes estables, el 50% se recupera, 30% se mantiene sin modificaciones, el 20% solo disminuye algo los síntomas con tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento puede ser la primera fase o la primera etapa, internación, 1, 2, 3 semanas, con medicación, psicofármacos y después se amerita y se ayuda con psicoterapia. Muy bien, dentro de la esquizofrenia, componente de las alteraciones viene con alteraciones del pensamiento. Dentro de los trastornos delirantes podemos clasificar o mencionar la esquizofrenia. A manera de introducción, antes existía una denominación que causaba mucha confusión entre neurosis y psicosis. En la antigüedad, que ahora ya se está empezando a no utilizar y desechar este tipo de dos términos que causaban confusión. Porque antes los psicólogos decían neurosis, este es un neurótico, muy ansioso, han escuchado hablar esa frase o expresarse, ¿no? Y no estaba con una enfermedad mental, que se podía confundir. Y este es un psicótico, está en psicosis. Para nosotros, psicosis es alteraciones de las funciones mentales, alguna o varias, alteración del pensamiento, alteración de la senso-percepción, alteración de la inteligencia, o cuando hay alteraciones de la senso-percepción está con alucinaciones. Ese momento nosotros decimos está en una fase de psicosis, con síntomas presentes. Pero al paciente con idea delirante o con esquizofrenia le doy medicamento, se controla y anula estas alucinaciones y se pierden las ideas delirantes. Ese paciente ya no está psicótico, pero tiene el diagnóstico de la enfermedad, que es definitivo. ¿Se entiende la diferencia? Pues para evitar esas confusiones, ellos decían psicosis y neurosis. Entonces, el paciente tenía síntomas presentes, es psicótico, decía. Yo agarro otra enfermedad, o menciono otra enfermedad psiquiátrica, alteraciones del ánimo, como depresión, ánimo bajo, pena, tristeza, no podría decir que está en psicosis, ¿no es cierto? Ese era el error de confusión que utilizaban y algunos psicólogos siguen utilizando. No tengo nada contra los profesionales de la psicología, pero están un poco equivocados, ¿no? Muy bien, entonces se habla de psicosis cuando están los síntomas presentes y se habla con síntomas productivos, está en psicosis, independiente del diagnóstico. Las alteraciones son en la esquizofrenia del pensamiento, pero también y sobre todo de la sensopercepción. Entonces, una persona tiene trastornos de ideas delirantes, pero también tiene alteraciones de la sensopercepción, más probable que sea esquizofrenia. En cambio, en el trastorno de ideas delirantes no hay alteraciones de la sensopercepción. ¿Están de acuerdo? Como dije en la anterior diapositiva, que ese es el diagnóstico diferencial. Y las alteraciones del pensamiento son de curso y de contenido. Y la sensopercepción puede ser de una o más tipos de alucinaciones. En el caso de la paciente había alucinaciones visuales y auditivas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Le daban las voces, estaba hablando con alguien, discutiendo, y las voces le mandaban órdenes, le insultaban. Esto hace que el pensamiento, el lenguaje se altere y también esté alterado en curso del pensamiento, la forma del pensamiento y de alteridad, su contenido mágico, místico, religioso, etcétera, etcétera, que ya hemos identificado. Obviamente que va a alterarse la conducta y pueden estar pasivos, negativistas o enojados, molestos, de mala conducta o inquietos con agitación psicomotriz. O si está paranoide, empieza a estar desconfiado, no sale ni de su cuarto, se dan cuenta, no quiere contestar, desconfía de todos y está ahí a la defensiva. Y no contesta, negativista, no coopera y es mutista selectivo. Y obviamente se afecta el estado de la afectividad, el estado del ánimo y no tienen alteración del juicio. Generalmente la esquizofrenia no tiene juicio ni de enfermedad ni de realidad. ¿Hasta ahí voy bien? Bueno. Un poco de la historia de la esquizofrenia. Miren, ya en el siglo XIX empezaron a encontrar personas y pacientes
que les pasaba algo en la mente, en el cerebro, y hablaron ya de una probable nomenclatura de una demencia precoz. Antiguamente se consideraba que era un tipo de demencia o demencia precoz, porque el curso de la enfermedad de la esquizofrenia con el pasar de los años de esa persona en ese paciente empezaban a deteriorarse y ellos creían que se estaba empezando a demencia. No se olviden que es una enfermedad con discapacitante o es discapacidad. ¿Se acuerdan la primera o la segunda diapositiva de la anterior clase? Las enfermedades mentales producen una ruptura biográfica, les hablaba, ¿no es cierto? Y en el eje 4 y 5 encontramos el estrés y la mala adaptación que habíamos mencionado. Bueno, demencia precoz. Luego se demostró de que la demencia es más característico de la pérdida de las funciones de la inteligencia y no del pensamiento ni la sensopercepción. Y esto es más frecuente en la tercera edad. El cerebro, al igual que todo el organismo del cuerpo, empieza a envejecer y empieza a funcionar mal, y eso se llama el proceso de empezar a demenciarse. Y el otro trastorno de la inteligencia que habíamos mencionado, que es el retardo mental. La demencia es muy característica en la tercera edad. La paciente tiene 45 años, ¿no es cierto? No está en la tercera edad y ya tiene síntomas. Entonces no puede ser una demencia. Por eso es que este término estaba equivocado y se empezó a desechar y cambiar. Carl Jung describe ya los síntomas de catatonía, es decir, encontraba en algunos pacientes que tenían visiones, alucinaciones, ideas delirantes, etc. Muchas horas del tiempo del día la pasaban casi sin movimiento, casi estáticos y pasivos. Entonces ellos decían que está catatónico. Hacker plantea y distingue y describe la conducta extravagante y disruptiva. La paciente extravagante, ¿no es cierto? Bolsas de plástico en su cabeza con modo de gorra, mala se ve al niño, y una conducta extravagante o disruptiva, enojada, ¿no es cierto? Negativista, evasiva, etcétera, etcétera. Kraepelin dijo que la demencia precoz afecta a dos factores: a las funciones mentales superiores, cognoscitivo, y de inicio temprano. Otro factor para decir que no es demencia, sino porque esta empieza generalmente en la adolescencia. Bleuler acuñó el término de esquizofrenia de dos palabras latinas: esquizo, que quiere decir corte, escisión, interrupción, y freneae, que es el proceso de la mente o lo mental. Entonces, este es el término actual que se utiliza: esquizofrenia, que es un momento de una enfermedad en que el proceso de la mente, en este caso senso, percepción y pensamiento, se interrumpen, se cortan o funcionan mal, si vale el término, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, viene a ser una ruptura del pensamiento, de las emociones, de la conducta, y se emplaza el término de esquizofrenia en lugar de demencia precoz. Debemos identificar en la esquizofrenia dos grupos de síntomas: síntomas primarios y los síntomas secundarios. Voy a ir de lo último. Cuando la persona está en psicosis, con alucinaciones, ideas delirantes presentes, decimos que está con los síntomas secundarios, y que después se van agregando los síntomas primarios. El curso de la evolución de la enfermedad en años de edad de la persona, con medicación, disminuye, se atenúa o desaparece. Pero no hemos encontrado, la ciencia no ha encontrado todavía medicamentos antipsicóticos que puedan controlar, disminuir y anular los síntomas primarios, que los voy a describir en la siguiente diapositiva. Y entonces la persona termina que no deja de tener alucinaciones, se van las ideas delirantes, pero quedan los síntomas primarios, y ahí a veces uno habla, dice que es una esquizofrenia residual con síntomas primarios. Bien, para hablar un poco de epidemiología, la causa es de teología desconocida, y solo se plantea probables teorías de intentar explicar el origen de las enfermedades. Como no se han llegado a constituir con un hecho científico comprobado, se mantienen como teorías de probable etiopatogenia de la enfermedad. Existen las teorías genéticas y las ambientales. Dentro de las genéticas, genético-biológicas,
se ha encontrado una prevalencia e incidencia de que brota la enfermedad en el 50% de probabilidad en un hermano gemelo monocigótico. Uno de los pacientes brota la enfermedad y al cabo de 2, 4, 5 años, 8 años, que es lo más que he visto del paciente, el hermano gemelo igual también brota la enfermedad, en una probabilidad de 50%. Cuando es el hermano mellizo o hermano mayor o menor, el 35% de probabilidad. Entonces, hay una causa de teoría genético hereditaria, pero es de tipo recesivo, no es dominante, dentro de la ley de la probabilidad de las leyes de Mendel, ¿no es cierto? Ustedes saben que el gen dominante es 3/4 de probabilidad, ¿no es cierto? Y el recesivo 1/4 de probabilidad. A nivel de por los estudios de tomografía se encontró que hay un aumento de tamaño de los ventrículos laterales y hay alteraciones de los sistemas dopaminérgicos, adrenérgicos y serotoninérgicos, de los sistemas sobre todo límbico hacia vías hacia la corteza frontal. Límbico frontales o temporo, sí, sistema límbico, corteza frontal y ganglios basales. De ahí surge la teoría dopaminérgica, que no es exclusiva, que se produce y se agota mayor estimulación de los neurotransmisores de las dopamina de estos sistemas de los ganglios basales hacia la corteza frontal y hacia la corteza temporoparietal, pero sobre todo de la dopamina D2 y D5. Existen 6 subtipos de dopamina. De estas 6, la 2 y la 5 comprometidas o involucradas en la esquizofrenia. La D2 y la 3 y 4 están comprometidas más bien en un agotamiento, lo que es parte de la teoría serotoninérgica de la depresión, ¿no? ¿Han escuchado hablar? Yo he escuchado. Voy leyendo mucho en internet, dice la sustancia química de la felicidad, serotonina, dopamina, se está refiriendo un poco a este neurotransmisor que se libera y se utiliza y se consume en el proceso del cerebro cuando pasa la corriente eléctrica o el impulso eléctrico. Y las teorías ambientales familiares. Volvemos a esto, hay un componente recesivo heredofamiliar que puede transmitirse de una generación a otra, o en ocasiones más bien no es a la siguiente, sino a veces salta una generación y es en los nietos, ¿no? Factores socioeconómicos que no son de manera directa y culturales. Esto ya está empezando a quedar desechado por el proceso del fenómeno de la globalización y comunicación. Se está encontrando de que no hay factores en que son determinadas zonas o países prevalece más o menos la enfermedad y es de distribución universal. Muy bien, dentro de los factores genéticos se encontraron alteraciones cromosómicas en el orden de, por ejemplo, en el cromosoma 5, 11, 18, brazo corto en el 19 o en el cromosoma X. Afecta al 1% de la población general universal, 8% familiar con esquizofrenia, 12% hijo de un padre con esquizofrenia, del 12 al 35% hermano mellizo, del 40% en ambos padres con esquizofrenia y lo que habíamos mencionado, mitad de los pacientes del hermano gemelo monocigótico. El inicio de la enfermedad es a veces antes en el sexo masculino que en el femenino, pero los dos, si ustedes ven, empiezan en la adolescencia temprana o adolescencia tardía. Es más raro que se encuentre esquizofrenia menor en los niños preescolares o escolares, y mucho más raro de adultos o después de los 50 años. La mayoría de los pacientes del sexo masculino, la mitad se logran internarse y solo el 30% del sexo femenino. Esto parece ser que había una probable teoría del concepto de la sociedad en que ellos decían no querían que se conozca que tengan una persona con una enfermedad mental y mucho menos si fuese la hija. Nada más. La prevalencia, el consumo de drogas pueden precipitar el surgimiento de la enfermedad o de los síntomas y es una población mayor al 1.000.000 de habitantes o menor de 100 a 500.000 que no llegan a ser diagnosticados. Distribución universal del 1 al 1.5 de la población,
La Asociación de Salud Mental de Norteamérica plantea su prevalencia de 0,6 al 1,9, un poco diferente de este, ¿no? 2/3 partes de los pacientes llegan a ser hospitalizados y generalmente la mitad llega a recibir tratamiento. Generalmente, la mayoría de los pacientes no llega a la consulta en el primer brote de la enfermedad, o sea, las primeras veces que empieza a tener alucinaciones o ideas delirantes, sino que a veces llegan ya 2, 3, 4 años después, cuando ya la enfermedad avanza. Y el proceso de control psicofarmacológico y de la evolución es mucho más tardío, es mucho más pronóstico, más reservado y responden menos. Es decir, si una persona es detectada y diagnosticada a inicio temprano de la enfermedad, con medicación puede casi restablecerse y controlar bien los síntomas de la enfermedad. Pero eso no ocurre en la mayoría de los casos, las familias no los traen, otros no saben que es una enfermedad, mucho menos de la mente, y mucho menos saben que como toda enfermedad puede tener un tratamiento y control o algo de mejoría. ¿Dónde estaba? El 2%, el 50%, miren, el 50% recibe tratamiento, el 50% hace un intento suicidio. De este 50%, hasta el 15% mueren en el curso de los 20 años después de iniciada su enfermedad. 3/4 partes se involucran con un consumo abusivo del tabaco y hay un grado de dependencia. Hasta la mitad hay un abuso del alcohol y hasta la 1/4 parte consumen marihuana o hasta el 10% cocaína. Esto es pero después de surgir la enfermedad, ¿no es cierto? No es que consumiendo marihuana no pueden tener esquizofrenia, no ocurre eso. Los pacientes con esquizofrenia abusan de la nicotina del tabaco al llegar a un grado de dependencia, abusan del alcohol o prueban marihuana, pero es en estos porcentajes. Esto les menciono acá porque hay un paciente que conozco, está hospitalizado años en el San Juan de Dios, y que adolescente de 16 años o 17 sale a una fiesta, le dan de tomar bebida y dentro de la bebida le hicieron probar, bajo efecto del alcohol, prueba marihuana. Surge el brote psicótico con alucinaciones auditivas, visuales y ideas delirantes paranoias. Llega al hospital, se interna, se le hace detección de sustancias. Como llegó 3, 4 días después de haber de esa fiesta, seguía con alucinaciones, pues decimos nosotros probable consumo de sustancias, porque la marihuana y otras sustancias psicoactivas pueden producir sintomatología como alucinaciones e ideas delirantes. Pero pasan 72 horas, ya se supone que el organismo ha eliminado la droga y el paciente seguía teniendo alucinaciones, seguía con ideas delirantes. Pasa una semana, 2 semanas, y nosotros recién decimos, hay trastorno psicótico que parece esquizofrenia para confirmar. Pero la madre, hasta el día de hoy, son más de 20, entre 25 años, dice, algo le han dado a mi hijo en esa fiesta, en esa bebida, y desde ahí se ha enfermado con esquizofrenia. Ella está convencida que era eso. Solo el consumo de la marihuana hizo que la enfermedad que estaba ahí latente, no estaba manifiesta, hizo que saliera. Entonces, consumen o no la sustancia, no es que por eso la enfermedad ya está latente y siempre de antes. Puede que no consuman nada y sabe la enfermedad. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Habíamos dicho alteraciones del senso-percepción, presencia de alucinaciones auditivas que son las más frecuentes. Pueden ser simples, compuestas, directas, indirectas, la que ya hemos hablado. La paciente, el caso que hemos visto es alucinaciones auditivas formadas, compuestas, directas, múltiples, ¿no es cierto? Y además insultantes y mandatorias, ¿no es cierto? Que se acompañan de alucinaciones visuales, también simples o compuestas. La persona escucha voces y ve personas, ¿no es cierto? Y se pone a discutir. Son alucinaciones visuales formadas antropomorfas. Pueden haber menos frecuentes, pero alucinaciones olfativas, generalmente de olores desagradables, materia orgánica en descomposición, carne o productos biológicos en descomposición, o a veces
empiezan a sentir malos olores como heces u orina. Entonces el paciente dice, es como si estuviera viendo el baño, pero no está en el baño y el mismo olor siente en la calle, en la oficina, en su casa, en el jardín, en todo lado. Es una alucinación auditiva de tipo, alucinación olfativa. Menos frecuente, casi no he visto ningún paciente que tenga alucinaciones olfativas de olores agradables. Con una paciente me decía, como si fueran flores silvestres, son flores, parece, me decía, pero no es frecuente. Generalmente son de malos olores o desagradables que se llaman cacosos. Y menos frecuente, alucinaciones senestésicas o táctiles. Pacientes que sienten o experimentan sensaciones a veces mal descritas y muchas veces simulan o parecen ser como si fuesen parestesias, pero no son parestesias. Yo le digo, ¿está adormecido su brazo? No, parece, es que como si estuvieran caminando hormigas debajo de mi piel. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son alucinaciones senestésicas. O dice, siento fierros atravesados todo mi cuerpo. Tengo un paciente que de mes en mes venía, me saludaba y me decía, tengo mis 2 fierros atravesados, está por aquí, sale por acá. Volvía, me decía, no, me ha atravesado el fierro, todo mi cerebro ahora ha perdido la memoria. Son alucinaciones senestésicas, está sintiendo fierros, objetos, ¿no? Muy bien. Pero lo más frecuente dentro de las alteraciones de la sensopercepción, alucinaciones auditivas y visuales. Se acompañan de alteraciones del pensamiento, generalmente ideas delirantes, y dentro de las delirantes, generalmente paranoides de daño, de perjuicio, de persecución, etc. Generalmente son mal construidas, incoherentes, irrelevantes, ilógicas, mal sistematizadas, mágico-místicas o místico-religiosas, ideas delirantes de grandiosidad con presencia de neologismos. Y el contenido de estas ideas no tiene sentido, no hay lógica, se llama de pensamiento con alógica. ¿Ya? Además, pueden ser ideas delirantes de control, como emisión, transmisión o robo del pensamiento. Le roban las ideas, decía la historia clínica, ¿no es cierto? Menos frecuente, puede haber ideas delirantes paranoides bien sistematizadas. El ejemplo del vecino pagado por sus supuestos enemigos que le va a controlar y vigilar, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes Mente Brillante? Cuando tengan tiempo, vean. Es un ejemplo, es una película basada en la vida real de una persona que tenía esquizofrenia. Y ahí se va a ver las ideas delirantes, pero son bien sistematizadas. El curso del pensamiento está desordenado, disgregado. Se pone a hablar y sin parar y mezcla las ideas. Le hemos preguntado su edad y de pronto dice, es que estamos en la ley del Señor, es que el diablo, el número de la bestia, se dan cuenta. Ahí nosotros llamamos descasilamiento de las ideas del pensamiento en el lenguaje y pueden tener tendencia a la concretización. En las alteraciones del lenguaje persevera en una idea o en un tema. 3, 3, 3, derivados de 3, se dan cuenta. Con o sin estereotipia verbal. Estereotipia quiere decir que repite una frase o una palabra o a veces la sílaba final de una palabra que está relacionada. En este caso de la persona es el 3 y derivados de 3, ¿no es cierto? Ya. Ese es su tema, como decimos, ¿no es cierto? En su enfermedad. Vertigeración quiere decir que está hablando sin parar y a veces no se le entiende. Puede haber mutismo, se llama mutismo selectivo, es decir, no hay una lesión del lenguaje, de la fonación, sino que es selectivo porque puede estar paranoide y por su paranoia desconfiado y no habla. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros decimos mutismo selectivo. Puede ser tangencial, se sale por la tangente de la respuesta. ¿Qué la tiene? Lo suficiente, ¿cierto? Circunstancial, que se sale o va dando vueltas, no va al punto. No tiene sentido lo que habla, asonancia, o va repitiendo lo que habla y empieza a utilizar palabras que no son de su lenguaje o vocabulario común de la persona. Empieza a utilizar palabras soeces o malas palabras, como decimos.
Y el familiar nos dice, él nunca hablaba así, ahora está empezando a expresarse con estas palabras, o sea, notan el cambio. Entonces nosotros decimos coprolar, ¿no? Obviamente que por el pensamiento alterado y el lenguaje alterado va a empezar a comportarse de manera diferente y la alteración de la conducta es extravagante. Mal aseo y aliño, bolsas de plástico en su cabeza, como bolsas, conducta excéntrica, conductas repetitivas o va repitiendo alguna cosa y a veces hay una inamovilidad flexible de hacer. Ecopraxia puede ser que la persona, ya han llevado ustedes neuro, ¿no? Y entonces las praxias pueden ser motoras o sensitivas. Dentro de las motoras, el paciente puede tener un tipo de conducta de caminar, se llaman con deambulación inmotivada, se llama, y puede estar caminando en un solo lugar. Una paciente salía del pabellón en San Juan de Dios, sale del pabellón al patio interno del jardín, y había una zona que caminaba cerca de 5 metros, ida y vuelta, solo ahí caminaba, todo el día. Se levantaba, desayunaba y al jardín a caminar, lentamente. Hora de almuerzo iba a almorzar, después de la tarde volvía. Al punto que esa parte ya no creció el pasto, estaba solo en ese lugar. Era una ecopraxia de su deambulación inmotivada, ¿no? Otra paciente tenía una conducta de empezar a hacer figuras geométricas en la parte de la pared del jardín. En otras habitaciones había azulejo y ella empezaba a hacer así círculos, cuadrados y cruces con su mano. Y después empezó a usar más la saliva. Círculos, cuadrados y X. Y había una parte de esa sala del comedor de diario de la paciente, tanto friccionada, estaba perdiéndose, primero se perdió la pintura, luego el brillo estaba ya casi presionado como si estuviese raspado, ¿no? Y era una conducta de ecopraxia y esteromotor. A eso se refiere. Obviamente las alteraciones de la afectividad. Estas son las 4 A's de los síntomas primarios que habíamos mencionado. El afecto está aplanado, no está deprimido, que es ese afecto con tristeza, ¿no es cierto? La hipotía. No es sentimiento de tristeza o de pena como en la depresión. Este afecto se ha aplanado, no se alegra ni se entristece, no se anima ni se desanima, se lo ve un tanto apático, y ese es, hablamos de aplanamiento afectivo. Y a veces inclusive se nota en el lenguaje, van hablando y es un solo tono, como si fuese una horizontal. Porque nosotros cuando hablamos, en todo momento hacemos inflexiones del tono de voz y va oscilando, sube, baja. En ellos es un mismo tono y no varía. Y a veces la expresión de su cara, no hay expresiones emotivas de las facciones del rostro. Como si estuviera ahí, fija una imagen de una máscara. Y no se le nota la expresividad. Aplanamiento afectivo se los ve indiferentes. Abulia, no se motiva para hacer nada. Apatía, están apáticos, no necesita definirse la apatía, ¿no es cierto? Y deja de hacer sus actividades, inclusive no solo las de placer, de comer, reír, jugar, sino inclusive hasta sus actividades de necesidades básicas de querer dormir, querer alimentarse, asearse, bañarse. Y es frecuente que el paciente cuando viene con esquizofrenia, uno de los síntomas de la anedonia y apatía, viene con la misma ropa que se ha puesto varias semanas. Inclusive está sucia, no se cambia, se dan cuenta, etcétera, etcétera. Y esa es la anedonia, apatía, abulia y afecto aplanado. Son las 4 A's, que es el mnemotécnico para acordarse. Puede ser pregunta de examen. No sé. Y sí van a anotar. Bueno, además, obviamente, sin juicio de enfermedad, ¿no? El juicio está alterado. ¿Sí? No departamento que vivo ahora, cuando llegué, la semana todos los días lavaba toda la acera y toda la casa, todo el patio y afuera. Y me acuerdo todos los días casi. Ahí habló que después de pasar por quimio, ahí pasaron por quimio por motivo de un cáncer, habló que su sensitiva de olor está muy apurada. Y ahí todos los días siente como lo de pies de gatitos, de los perros. Malos olores. Sí. Ya.
Y es una cosa loca de limpieza, con agua, con lavandina y tal. Ahí, pero yo no siento nada. Pero todos los días está ahí lavando y Puede que tenga cacosmia, no sé. es posible, ¿no? O sí. Pero es incoherente, está desorientada, tiene juicio de realidad o no. A Sabe veces, quién es. a veces habla demasiado, sí. Y a veces, Cosas que pienso que sería para más su familia, ¿sabes? Así, y habla de más, no sé. bueno, Sabe, consciente, sí. sabe Pero quién es, orientada parece en que no tiempo y hay espacio. un bloque social. Habla cosas que no debería saber yo. Ya. Sobre su familia, esas cosas. Ya. Puede ser, nosotros llamamos un trastorno esquizofreniforme, parece ser esquizofrenia, pero si ha venido recién después de este tratamiento y no antes en la adolescencia, puede ser por lesión cerebral, enfermedad médica Sí, que habíamos según dicho. la serie después de la quimio. Claro, puede ser secundaria una enfermedad médica, ¿no? Neurológica en este caso, pero no es esquizofrenia porque no ha empezado en la adolescencia. No hay alucinaciones visuales, no hay ideas delirantes tan bien o mal sistematizadas como en el caso que hemos leído. Entonces nosotros hablamos, decimos, es un trastorno mental orgánico esquizofreniforme, se parece a la esquizofrenia secundario a la quimioterapia. Ha podido dañar algo de los centros núcleos, de los núcleos grises centrales y este sistema límbico que hablábamos, ¿no? No se olviden que la irradiación no discrimina células malas y de buenas, ni neuronas. Probablemente es eso, ¿no? Básicamente. No sé si eso contesta tu pregunta. Muy bien. Otra pregunta. Muy bien. Ya para terminar, a veces hay síntomas previos al brote de la alucinación o las ideas delirantes. Generalmente encontramos dentro de los antecedentes biográficos que la persona puede tener un carácter o personalidad de tipo esquizoide o esquizotípica o esquizofreniforme. Doctor, ¿de eso viene ese síndrome de enfermedad limítrofe que diagnostican algunos? No, el trastorno personal límite es otra cosa. Una cosa es personalidad, todos tenemos personalidad, un rasgo principal, un rasgo secundario, o dos, y otra cosa son los trastornos de la personalidad, que ahí entra lo que tú mencionas, el trastorno límite de la personalidad. Es muy diferente en síntomas, formas y no tiene alucinaciones, no tiene ideas de libro. Vamos a llevar trastornos de la personalidad, es parte del programa. Y ahí de repente tal vez me haces recuerdo de tu pregunta, ¿sí? Para aclarar y diferenciar de la esquizofrenia. ¿Ya? Es decir, personas que tienen la esquizofrenia pueden tener una personalidad esquizoide antes de brotar la enfermedad. Ahora yo voy a ir al revés en el razonamiento. Toda persona que tiene todo sujeto, persona que tiene un carácter, personalidad esquizoide, no necesariamente va a enfermar esquizofrenia, por si acaso, ¿no? Porque siempre que hablo de este tema en esa clase, saliendo uno me dice, doctor, yo tengo personal, me voy a enfermar de esquizofrenia, no lo saben. ¿Se dan cuenta? Porque puede dar a entender eso, ¿no es cierto? Para no confundir y entender eso. Pero sí encontramos que la mayoría de los pacientes con esquizofrenia tienen esta personalidad previa, la mayoría, ¿no? Muy bien, a veces empiezan con quejas somáticas que no son bien descritas y vagas. Doctor, tengo un dolor este tipo quemante que se empieza en mi nuca de aquí, recorre por mi cuerpo, por el brazo y se localiza en mi rodilla derecha. No hay un sistema de inervación o de vía nerviosa que tenga eso, o sea, anatómicamente y fisiológicamente sabemos que no. Le duele y de tipo quemante, ¿saben cuenta? Síntomas de quejas somáticas vagas, no muy bien descritos. Debemos hacer diagnóstico de un trastorno de simulación o de somatización. Empieza a ver primero, antes de los síntomas de las alucinaciones o ideas delirantes, un deterioro en su desempeño social, laboral o personal. Primero, y después de sí, empieza a tener alucinaciones, ideas delirantes, ¿no? Ideas, a veces se empieza a interesar ideas abstractas, filosóficas, conducta extraña, extrafalaria, experiencias perceptuales raras, y después recién es bien descrita la alucinación, ¿no es cierto? El afecto de repente es un tanto anormal y utilizan un lenguaje extraño. Los diagnósticos o criterios, 2 o más de los síntomas que tienen una duración de igual o mayor a un mes, o con tratamiento al menos uno ha de ser cualquiera de estos síntomas. Ideas delirantes, alucinaciones,
discurso desorganizado en el lenguaje, por ejemplo, disgregación o incoherencia frecuente, comportamiento muy desorganizado, muy desordenado, agitado, muy desconfiado, si está paranoide, ¿no es cierto?, a la defensiva, o a veces casi inmóvil, catatónico, está pasivo. Síntomas negativos, las 4 A's, ¿no es cierto? Cualquiera de estos, uno o dos de estos, en presencia para el criterio A. El criterio B, obviamente hay una disfunción o deterioro en su desempeño muy debajo del nivel de lo alcanzado a nivel individual, social, laboral o académico. En el criterio C, signos y síntomas que tienen una duración de mínimo de 6 meses o un mes con el criterio de la ASEA o síntomas positivos, como decimos, y puede haber la presencia o no de síntomas prodrómicos, los que hemos descrito, y a veces presencia de uno o más de los síntomas negativos, con los del criterio A está un tanto atenuada o disminuida o controlada. Creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales. Debemos excluir el trastorno esquizoafectivo y un trastorno del ánimo de tipo depresivo. No hay síntomas depresivos durante la fase activa, por si acaso. Están presentes solo una mínima parte o es en la fase residual de la enfermedad los síntomas negativos, como les mencionaba. Las 4 A's, ¿no? Muy bien, debemos excluir que sea inducido por sustancias, sobre todo sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas como la marihuana perturbadora o la cocaína excitadora pueden producir y dar ideas delirantes paranoides y alucinaciones. Entonces, todo adolescente que llega a la consulta, primero yo le pido diagnóstico diferencial para descartar consumo de sustancias psicoactivas y detección de laboratorio de estas 3 tipos de drogas. Sale negativo en el laboratorio, recién digo probable esquizofrenia y voy esperando, no sé, para terminar de hacer la historia clínica completa en la segunda, tercera, cuarta, quinta entrevista. Entonces, sustancias psicoactivas que pueden producir marihuana, cocaína y algunas drogas alucinógenas, ¿no? Las metanfetaminas, en eso yo hablo. Y puede ser secundaria una enfermedad médica. Paciente que ha sido sometida a lo que decía, ¿no?, a la quimioterapia y radiaciones, a dañar algo de los nervios y decir, secundaria enfermedad médica, debemos descartar. En el criterio F, antecedentes de un trastorno de desarrollo, los síntomas y signos tienen una duración de por lo menos de un mes y debemos especificar si es el primer episodio de la enfermedad, actualmente es un proceso que está agudo o está en remisión parcial permanente o remisión total completa. O los episodios ya no es la primera vez, sino son ya más de 2 o 3 años, son múltiples, actualmente en la fase aguda o en remisión parcial total continua. Debemos especificar si hay o no hay catatonía o no está especificado. Finalmente, estos son los del CIE-10, se parece mucho a la anterior. Alteraciones del pensamiento, ecoemisión, inserción, difusión, robo del pensamiento, ideas delirantes de control, de pasividad o de influencia, alucinaciones auditivas, ideas delirantes ilógicas, incoherentes, irrelevantes, mágico-místicas, religiosas, de identidad, etc. Al menos 2 de alucinaciones auditivas o visuales o ambas con ideas delirantes persistentes, trastornos del pensamiento con presencia de neologismos, conducta catatónica y las 4 A's, ¿no?, síntomas negativos. Había una clasificación antigua por el DSM-4, porque lo que hemos descrito es ahora el DSM-5, que es la última edición, clasificaba en tipos de esquizofrenia, de tipo paranoide y ideas delirantes paranoides. La esquizofrénica con conducta desorganizada, catatónica, casi inmovilidad, indiferenciada, residual y la esquizofrenia simple. Este criterio de subdividir o de clasificar en tipos de esquizofrenia se ha desechado y se habla de esquizofrenia una sola con síntomas predominantes de tipo paranoide o con síntomas predominantes de esquizofrénico o estas 4, ¿no? Curso y pronóstico, se inicia en la segunda década de la vida, pueden precipitar eventos sociales, ambientales, síntomas prodrómicos un año antes, a veces 30% lleva una vida normal, síntomas son moderados. Y finalmente quiero hablarles ya del tratamiento, para ya ir terminando. El tratamiento básico, fundamental, es psicofármacos. No hay otra alternativa de tratamiento como hierbitas, pociones, yoga, psicoterapia,
no hay un tratamiento porque básicamente es un fenómeno bioquímico de la teoría dopaminérgica de algunos sistemas del cerebro, del núcleo gris central, sistema límbico, mesocortical o mesocórtico cerebral. Entonces, los medicamentos van a ir a actuar a nivel de la membrana sináptica, pre y postsináptica, bloqueando o facilitando la absorción o reingreso de los neurotransmisores de la serotonina y de la dopamina sobre todo. Dentro de esto se habla de los medicamentos típicos, los primeros en aparecer, denominados de primera línea, que tienen severos efectos secundarios, molestos a veces, algunos otros discapacitantes, y luego surgen los de segunda línea, denominados ahora atípicos. Dentro de los primeros, estos tres, lo que está resaltado en negrillas es haloperidol. El primero en aparecer ha sido la clorpromacina. La clorpromacina, un medicamento que ha sido encontrado de forma casual, se estaba buscando un efecto antiemético y se vio que podía aliviar algunos síntomas en los pacientes psiquiátricos. Entonces, la clorpromacina es el primer medicamento en la década del 50 del siglo XX pasado que se evolucionó el tratamiento de la psiquiatría. Antes no había tratamiento con medicamentos. La clorpromacina tiene efectos secundarios que hay que tener cuidado. El haloperidol tiene severos efectos secundarios, sobre todo de tipo simpático-miméticos o simpático-plégicos, produce distonía aguda de torsión, disquinesia tardía, parkinsonismo secundario. Las formas de presentación en tabletas de 2, 5, 10 miligramos, la dosis al día hasta 30. Existe en forma de gotas, 22 gotas equivalen a 2 miligramos del haloperidol. Hay ampollas de inyección de 5 miligramos y de 50 miligramos que dura un mes. Dioridacina son los otros tres. El que más he utilizado y receto es este, pero he dejado de recetar porque tiene estos efectos secundarios severos. Entonces, los de segunda línea son estos, los atípicos o segunda línea, y los resaltados en rojo y subrayados son los que yo más receto y utilizo. La risperidona en lugar del haloperidol. Estas son las presentaciones, las dosis al día. También existe en forma de gotas, ampollas de depósito. Con la quetiapina, estas son el rango de dosis, se empieza con 25 miligramos y podemos llegar hasta 800 miligramos al día. La olanzapina, derivado de la clozapina, es un medicamento muy benéfico, 5 a 10 miligramos, no tiene los efectos secundarios de la risperidona ni del haloperidol que les había mencionado, pero tanto risperidona como la olanzapina pueden interferir en el metabolismo de los triglicéridos y los lípidos. El efecto secundario no deseado es aumento de peso secundario a acumulación de ácido graso. Y un efecto secundario indirecto es que da sensación de hambre. Por las dos vías, directa o indirecta, el paciente tiende a tender a subir de peso. Y pueden llegar a la obesidad, inclusive hasta mórbida. Ustedes saben que la obesidad no es saludable, ¿no es cierto?, con otros tipos de enfermedades cardiovasculares. Y el aripiprazol, que es de tercera generación, la desventaja en estos tres es, en Bolivia, el costo. Haloperidol, hay tabletas que cuestan 2 bolivianos, 2.50 bolivianos por tableta. Risperidona hay entre 2, 3 bolivianos hasta 6 bolivianos, lo más caro. Estas tabletas, esta por ejemplo, de 19 hasta 24 bolivianos por tableta. Estamos hablando de 10 veces más el precio de las otras. Entonces, el problema de estos es económico. No es muy asequible a todas las personas, a las familias. La primera parte del tratamiento es internación para contener al paciente, contención verbal, física o química, y hay que después considerar el hospital parcial de día o de noche y después el alto hospitalario. Y no es alta médica, si se dan cuenta es alto hospitalario. Para nosotros la diferencia es que alta médica se sanó, se va a la casa, ¿no es cierto? En cambio, para nosotros es alto hospitalario. Puede irse a la casa, pero sigue con la enfermedad y debe seguir el tratamiento. Muchos años, o si es que no es de por vida. Obviamente hay que intentar darle el alta lo más antes posible para que se reinserte en su familia y la sociabilización y que haga el control ambulatorio. Una vez controlados los síntomas, el paciente puede beneficiarse de manera indirecta con psicoterapia. No siempre va a ser efectiva, pero se puede. Pero aquí se hace psicoterapia no solo al paciente, sino se hace psicoeducación y apoyo a la familia, porque tener un paciente de estas características agota y cansa a la familia. Hay que hacer psicoterapia a ellos.
exacto 8:30. No les he hecho descansar a medio, pero bueno, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana en clase, ¿no? La siguiente semana voy a volver a empezar con un caso clínico, ¿les parece? Sí. Ya.